Hola, mi nombre es Isabel Cristina Rentería y pues hoy vamos a hablar sobre una temática o una problemática social que desde el primer momento en la materia de problemas contemporáneos del derecho penal nos llamó mucho la atención y quisimos ahondar mucho más en esta temática con mi compañera Isabela Becerra y estudiamos a una autora, leímos algunos textos y ensayos de ella sobre esta temática, la autora Rita Segato. Ella es de Argentina, es antropóloga y pues lleva más de 30 años estudiando estas temáticas de violencia de género, feminicidio, violencia contra la mujer y otros abusos. Y nos llamó mucho la atención que ella nos ofrece una respuesta que, una respuesta a la pregunta que muchas personas se hacen con respecto a estos temas. ¿Cómo se soluciona? ¿Por qué van en aumento? A esas preguntas queríamos darles una respuesta y la respuesta que llegamos después de este estudio es que hay que desmontar el mandato de la masculinidad, como lo dice la autora en distintos de sus textos. ¿Qué es el mandato de la masculinidad? El mandato de la masculinidad es una exigencia social que exige al género masculino eh, demostrar una potencia, demostrar una valía, demostrar un nivel de masculinidad ante otros hombres. Y para demostrar esto, pues en la historia podemos ver que no se ha hecho de una forma que no implique violencia o una demostración de posesión. Y específicamente en estos casos de violencia de género, hemos visto que la forma de demostrar ese poderío es tomando el cuerpo de las mujeres y los cuerpos feminizados como posesión, como algo inferior, algo que les pertenece y pueden hacer con ello lo que quieran. En este video pretendemos profundizar un poco más a la realidad que vive cada una de las mujeres o cada uno de las personas, porque las primeras víctimas del mandato de la masculinidad son los hombres, que tienen que cumplir con esas exigencias para poder posicionarse en la sociedad, para poder entrar a un grupo, para poder ser parte de una pandilla, del ejército, de un grupo generalizado pues de su mismo género. Ellos son las primeras víctimas de este mandato de la masculinidad. Y queremos ver en la realidad social cómo han sufrido tanto los hombres como las mujeres de esta problemática y queremos enfocarlo un poco más hacia lo que está pasando en este momento en el contexto del paro nacional, con los sucesos que se han visto del aumento de la violencia, del aumento de no solo la violencia de género, sino la violencia como tal a toda la sociedad, pero dando respuesta a qué es lo que piensa la sociedad sobre esta problemática, por qué creen que va en aumento, por qué creen que ese mandato de la masculinidad debe caer. Entonces, proseguiremos con las entrevistas y volveremos al final a dar una conclusión de lo que nosotras hemos estudiado durante todo el semestre sobre esta temática. Bueno, mi nombre es Carolina Reyes y voy a responder unas preguntas acerca de la encuesta de un punto de vista general del marco del paro nacional. La primera pregunta es, desde tu contexto actual, tu ubicación como ciudadana, ¿cómo has visto reflejado ese machismo patriarcal en el marco del paro nacional? Sí, se ha visto situaciones en donde se puede evidenciar el machismo y por qué. Si bien la protesta es un derecho que tenemos en la Constitución Política en su artículo 37, también el Código de Policía reglamenta cuál debe ser su comportamiento frente a las manifestaciones. Dentro de este comportamiento se especifica que no pueden utilizar o que el uso de la fuerza está como último recurso y es excepcional, pues esto no se ha visto. También que la interacción o la intervención de la policía tiene que ser en aras de la protección de los derechos humanos, que tampoco se ha visto. Deben estar debidamente identificados y la actividad de la fuerza pública debe estar basada en el principio de proporcionalidad. Creo que estas son actuaciones a las que ninguno estamos ajeno, pues todos hemos visto que son cosas que no son actuaciones que no hemos visto por parte de la fuerza pública. Por otro lado, ¿por qué podríamos mencionar que ha habido entonces violencia de género? Porque
dentro del comportamiento que tiene esta fuerza pública, pues se han visto cosas como tocamientos, frotamientos, uso excesivo de la fuerza, también violencia verbal en aras, por supuesto, de su pertenencia al género. Entonces, por eso se va a catalogar como violencia de género. Además, por supuesto, otro tipo de violencia como la violencia sexual, que por supuesto ya es una violencia en contra del género y por aras de la pertenencia a tal. Entonces, ¿por qué se puede decir que todos estos comportamientos irregulares por parte de la fuerza pública son violatorios de los derechos de género? Porque estos han sido por su pertenencia a, como la violencia sexual, los accesos carnales violentos que se han visto, y además de eso, pues por supuesto los frotamientos, las requisas invasivas, y además de eso los tocamientos sin el consentimiento de las víctimas. Entonces, desde mi punto de vista como ciudadana, por supuesto que he visto que el machismo se ha incentivado de forma institucional. ¿Y cómo se puede definir esto? Pues como patriarcado, que va a ser este sistema por medio del cual de forma sistemática, valga la redundancia, pues se oprime a la mujer desde las instituciones, en este caso la institución de la policía. La segunda pregunta es, ¿has sido víctima del machismo patriarcal, no solo en el marco del paro nacional, sino también en tu vida cotidiana? ¿Qué te parece a ti? ¿Y qué te ha hecho víctima de esto? Pues bueno, sí, creo que diría yo que casi el 80% de las mujeres colombianas hemos pasado por el acoso sexual. ¿Qué pasa? El acoso sexual se puede dar desde los piropos hasta los actos sexuales, que serían estos comportamientos sexuales frente a una persona, es decir, cuando un hombre le enseña sus partes íntimas a una mujer en la calle, que creo que la mayoría de mujeres hemos sido víctimas de eso, por supuesto sí me he encontrado en esa situación, y creo que esto se ha perpetrado, ¿por qué? Porque estamos en una cultura misógina, estamos viviendo en una cultura patriarcal y machista, y creo que estos actos se han ido normalizando, pero no son normales y constituyen un delito. Entonces, pienso que sí, he sido víctima del machismo, y por supuesto en mi vida cotidiana también, casi que a diario, si se sale a la calle, pues estaríamos en peligro de ser acosada sexualmente por personas que creen que un piropo es algo positivo, y no. Pienso que deberíamos ser un poco más rigurosos a la hora de entender estos actos que sí son sexuales y que sí son machistas, y dejar de verlos como algo natural. Bueno, en un primer momento me es imprescindible precisar que no soy un experto sobre temas de género. Ya con esa aclaración procedo a contestar las preguntas. En primer lugar, frente a si he sentido en alguna ocasión que se me ha exigido un comportamiento masculino, sí, a nivel personal siento que la sociedad demanda del género, de la construcción cultural de, bueno, no sé si se denomine concretamente género, pero de la masculinidad, la sociedad demanda una serie de comportamientos que no es que sea un momento específico, sino que constantemente la sociedad impone una serie de conductas a la denominación de masculinidad. Entonces, más que cualquier escenario particular, es una construcción que constantemente y coercitivamente está haciendo que las personas, los que se denominan o autodenominan hombres o de género masculino, tiendan a actuar de determinadas maneras. Entonces, no es un rigor de en un determinado momento, sino que la misma construcción de la sociedad te induce a que como masculino, como hombre, tengas determinados comportamientos, sientas afecto a determinadas cosas o sientas desatención hacia otras. Y es un tema que se marca tanto culturalmente en los hombres que es ya algo que viene intrínseco y que tiene que empezarse a construir en muchas circunstancias. Pero el tema de la presión social frente a lo que se considera y no se considera masculinidad o masculino ejerce muchísima presión sobre muchas personas. Bueno, frente a la segunda pregunta y en cuanto a si considero que esas conductas masculinas pueden tornarse en violencia, me parece que son construcciones sociales las que hoy en día se han desarrollado, como decía en la respuesta anterior, que, que generan no solamente hechos de inseguridad que pueden transgredir en la violencia por una autonomía e identidad mal llevadas, sino que también es una situación que se ha vuelto cultural, la violencia se ha vuelto un trastorno cultural y, y y el ejercicio de la masculinidad muchas veces, no solamente por factores de inseguridad, sino también de delineamientos sociales, se termina entendiendo en violencia. Es una tendencia que se ha observado, que es observable en muchas personas. Sin embargo, a nivel personal, creo que muchas veces la violencia no tiene tanto que ver con un tema de género, sino que es más un tema político. Sí, un tema político en el sentido de ostentar poder y, y el tema de causar una posición superior en relaciones interpersonales. Entonces, el tema político, muchos autores lo han tratado como un tema de ejercicios de violencia continuados a la falta de capacidad de comprensión y diálogo. Pero sí, es una tendencia que hemos observado, que las masculinidades o el ejercicio de las masculinidades ha generado hoy día ejercicios de violencia y ataque de unas personas sobre otras. Bueno, que ha fomentado en la sociedad ese fenómeno, para mí, la normalización del mismo. Hay varios, el romanticismo
la corriente literaria del romanticismo, que yo digo que no se quedó solamente en la época del romanticismo, sino que se extiende hasta el siglo XXI, junto con modelos de teatro aristotélicos, por ejemplo, que lo que presentían era tratar de introducir a una persona en la obra, normalizar algunas cosas, hacer que la persona sintiera empatía con algunos personajes. Los rasgos artísticos y culturales de la sociedad han normalizado situaciones de violencia, microviolencia o macroviolencia que vemos tan normales hoy por hoy y con tantos medios de comunicación que muchas veces es muy difícil terminar con esos ciclos de agresión. Yo creo que principalmente el fenómeno que ha vuelto cultural o que ha normalizado o que ha vuelto tan invisible el tema del machismo y de la violencia contra la mujer es la normalización de determinadas conductas. Y el hecho de poder redefinirlas y redefinir muchos conceptos ha permitido que hoy podamos identificar algunas conductas que pueden ser agresivas o lesivas para algunas personas. Entonces me parece que el principal rasgo es la normalización y la invisibilización, que van muy en tendencia con la inhumanización también, porque algunos comportamientos que tienden a desmeritar algunas comunidades. Bueno, y ya para finalizar, mi compañera Isabel y yo llegamos a la conclusión que erradicar la violencia en contra de las niñas, los niños y las mujeres implica que los hombres construyan masculinidades alternas y diversas que permitan transformar y erradicar la masculinidad hegemónica. ¿Cómo se puede hacer esto? Asumiendo el trabajo doméstico como responsabilidad y no como ayuda, implicándose activamente en la crianza de los hijos e hijas, rechazando cualquier expresión de violencia, desarrollando habilidades para expresar sus sentimientos asertivamente y cuidando su salud, por ejemplo. La necesidad de que los hombres tomen conciencia y acción sumada al hecho de que no existe un movimiento masivo y contundente que muestre el interés de los hombres por transformar la masculinidad basada en el poder y la dominación, nos lleva a preguntarnos por qué prevalece esa masculinidad que utiliza la violencia como un recurso de poder. También nos lleva a preguntarnos, a cuestionarnos por qué los hombres no han tomado conciencia y acción para transformarla. Otra pregunta que surge es ¿qué se puede hacer para animarlos a la reflexión y detonar cambios? Una posible respuesta es que ser hombre implica privilegios masculinos a los que no les resulta cómodo ni estratégico renunciar. Y sí, es cierto que pues, existen privilegios masculinos que suelen construir comodidades y ventajas para los hombres, pero no son adecuados para el bienestar social, para la igualdad de género y tampoco son adecuados para la justicia social. Incluso como lo señala Ángel Lozoya, los privilegios cuestan caros y en el campo de los sentimientos, todo lo que ganamos en poder lo ganamos en represión emocional. Esto quiere decir que los privilegios masculinos son ventajas cotidianas para los hombres que sostienen desigualdades de género, pero a su vez los reprimen. Están tan naturalizados que pasan desapercibidos para muchas personas estas conductas, estas ventajas. Un ejemplo de esto es un privilegio el hecho de que los hombres en los hogares reciban más cuidado de los que ellos dan porque les permiten gozar de mayor independencia. Tienen más tiempo libre y energía. No se les asignan labores propias del hogar. También es un privilegio masculino utilizar los espacios sin temor a sufrir un acoso, un abuso sexual, porque se les permite mayor movilidad y autonomía. Es un privilegio ser padre y trabajar sin que la paternidad les impida desarrollarse profesionalmente. La masculinidad no es una esencia y tampoco es sinónimo de ser hombre. Es un resultado de procesos sociales que implican cumplir con ciertos atributos cuyo cumplimiento no es factible para todos los hombres, porque nacer hombre puede implicar privilegios no ganados, pero no es suficiente para disponer de prestigio, poder o potencia. La respuesta a la que llegamos, mi compañera y yo, es que hay un problema social serio y para solucionarlo basta con el veto y el repudio social. Se deben promulgar leyes y aumentar las penas en los casos en los que se atenten contra la integridad de la mujer. Es necesario hacer un cambio social y político. Es importante que los hombres reconozcan que estos mandatos de masculinidad, en la mayoría de los casos, se transforman en violencia contra las mujeres. Por eso es muy importante que desde los primeros grados de colegio se erradique la fomentación de cualquier conducta masculina y se concientice a los niños de que existen grandes índices de violencia contra las mujeres. Por eso se les debe explicar cómo se puede evitar que estos índices sigan creciendo. Al igual también esa educación se debe fomentar desde los hogares, ya que si ellos empiezan a tener una conciencia de que existe este problema, que es un problema también de ellos, van a ejercer acciones para que no se siga dando.